Esta es la historia que nunca te contaron y que no vas a olvidar. La mujer estaba sirviendo té, mediodía, un martes normal en un pueblo del norte de Kazajistán. Estaba a media frase hablando con su hija sobre el tiempo, y entonces, sin aviso, sin dolor, sin ninguna sensación, se detuvo. Sus ojos se cerraron, su cuerpo se balanceó, la tetera resbaló y cayó en un sueño tan profundo que nada podía despertarla, ni las sacudidas, ni el agua fría, ni los gritos de su hija. Durmió durante 2 días. Su familia la llevó a la cama. Llamaron a un médico, pero en Kalachi el hospital más cercano estaba a horas de distancia. Esperaron, observaron su respiración. Estaba viva, su corazón era fuerte, pero ella estaba en otro lugar, inalcanzable, detrás de un muro de sueño que ningún sonido podía atravesar. No era un ictus, no era una convulsión, no era un coma. Era algo que no tenía nombre. Y no era la única. El pueblo se llama Kalachi. Está en la región de Akmola, en el norte de Kazajistán, un grupo de 600 personas en medio de la estepa centroasiática. La ciudad más cercana es Astana, a horas de distancia. El paisaje es plano, dorado e infinito, y en 2013 algo empezó a ocurrir en este pueblo que desafiaba cualquier explicación. La gente se quedaba dormida, al azar, sin aviso. A veces durante horas, a veces durante días, a veces a mitad de frase, a veces mientras caminaban, y nadie, ni los médicos, ni los científicos, ni el gobierno, podía explicar por qué. Kalachi fue construido en la era soviética, un pueblo de apoyo para la vecina mina de uranio de Krasnogorsk. Cuando la Unión Soviética se derrumbó en 1991, la mina cerró, los trabajadores se fueron, la infraestructura decayó, pero algunas familias se quedaron, parejas mayores, familias sin recursos para trasladarse, personas que habían vivido toda la vida en la estepa y no tenían a dónde ir. Para 2013 quedaban unas 600 almas, criaban ganado, cuidaban huertos, vivían vidas tranquilas en apartamentos de hormigón soviéticos que lentamente volvían a la estepa. A 8 kilómetros de Kalachi está la mina abandonada de uranio de Krasnogorsk. Durante la Guerra Fría, esta mina abastecía al programa nuclear soviético con uranio enriquecido. Durante décadas, los mineros descendieron a pozos que llegaban a cientos de metros bajo la estepa. Cuando la mina cerró en 1991, los pozos se sellaron, algunos correctamente, algunos a toda prisa, algunos apenas. Los sistemas de ventilación se apagaron. El agua subterránea que se bombeaba constantemente para mantener seca la mina se dejó subir. Y las miles de toneladas de mineral de uranio que quedaban bajo tierra empezaron a interactuar con esa agua en formas que nadie estaba vigilando. Los primeros casos documentados aparecieron en marzo de 2013. Un hombre se quedó dormido mientras daba de comer a su ganado y despertó a la mañana siguiente en el establo. Un niño se durmió en la escuela, no se adormiló, cayó en una inconsciencia tan profunda que la maestra lo creyó muerto. En semanas, más casos y más. Para finales de 2013, más de 100 vecinos de Kalachi, 1 de cada 6, habían tenido al menos un episodio de la enfermedad del sueño. Algunos habían tenido varios. El patrón era aleatorio: hombres, mujeres, niños, ancianos, sin factor común, ni comida compartida, ni fuente de agua compartida. Solo el sueño, descendiendo sin aviso, durando horas o días, dejando detrás dolores de cabeza, pérdida de memoria y el terror de que volviera a ocurrir. Los casos más aterradores fueron los niños. En una sola semana de enero de 2014, 9 niños de la escuela local se quedaron dormidos durante las clases. No era la hora de la siesta, no era aburrimiento, inconsciencia total a mitad de lecciones. Los profesores no podían despertarlos, los compañeros estaban aterrorizados. Los niños eran trasladados a la enfermería y luego a sus casas, donde dormían algunos 12 horas, algunos 36. Al despertar, muchos reportaron alucinaciones vívidas. Dijeron que habían visto cosas, criaturas extrañas, caras distorsionadas, habitaciones que no existían. Algunos niños despertaron llorando, algunos despertaron riendo, algunos no podían recordar haberse quedado dormidos. El gobierno kazajo envió equipos médicos. Médicos de Astana, la capital, condujeron horas por la estepa hasta Kalachi, recogieron muestras de sangre, analizaron los suministros de agua, comprobaron el monóxido de carbono en los hogares, comprobaron los niveles de radón, analizaron el suelo, analizaron el aire. Todos los análisis salieron normales. Los vecinos que dormían no mostraban signos de infección, ni toxinas en sangre, ni anomalía neurológica que explicara los episodios.
Según cualquier medida clínica, la gente de Kalachi estaba perfectamente sana, salvo que seguían quedándose dormidos. Los equipos médicos instalaron una clínica temporal en el centro comunitario del pueblo. Decenas de vecinos hicieron cola para que les extrajeran sangre. Las muestras se enviaron a laboratorios de Astana y Moscú. Se hicieron exámenes neurológicos, pruebas de memoria, pruebas de reflejos, evaluaciones cognitivas. Se hicieron electroencefalogramas a pacientes dormidos. Los EEG mostraron algo inusual. Los pacientes dormidos no estaban en un sueño normal. Sus ondas cerebrales mostraban patrones compatibles con encefalopatía, una disrupción generalizada de la función cerebral. Algo estaba afectando a sus cerebros. Pero que la sangre estaba limpia, el aire estaba limpio, el agua estaba limpia. Todas las explicaciones convencionales habían sido eliminadas. Probamos todo: metales pesados, contaminación bacteriana, marcadores virales, radón, monóxido, pesticidas. Todo salió dentro de los rangos normales. Nos estábamos quedando sin cosas que probar. Las alucinaciones eran lo más extraño. Los pacientes que despertaban de los episodios de sueño reportaban visiones con elementos comunes inquietantes. Varios describieron ver caballos salvajes corriendo por sus dormitorios. Otros vieron serpientes hechas de luz. Una anciana describió su cocina expandiéndose al tamaño de una catedral, el techo subiendo sobre ella hasta desaparecer. Los niños describieron ver caras en el papel pintado, caras sonrientes que los observaban. Un hombre dijo que despertó sin reconocer a su propia esposa. Sabía que era alguien a quien debería conocer, pero su cara era la cara de una extraña. Las visiones eran lo bastante consistentes para sugerir un mecanismo neurológico común, pero lo bastante inconsistentes para resistirse a cualquier explicación simple. Vi caballos, le dijo una mujer a los periodistas, caballos hermosos corriendo por mi casa, podía oír sus cascos en el suelo de mi cocina. Cuando desperté, mi suelo estaba limpio, pero aún podía oírlos. Para 2014, la historia había dado la vuelta al mundo. Medios internacionales desembarcaron en Kalachi, periodistas de Rusia, Europa y Estados Unidos haciendo el largo viaje por la estepa para documentar el pueblo dormido. Los titulares eran sensacionalistas. El Sleepy Oyou de Kazajistán, el pueblo donde la gente se queda dormida. Misteriosa enfermedad del sueño desconcierta a los científicos del mundo. La cobertura trajo atención, también trajo teorías conspirativas. La enfermedad del sueño la causaban alienígenas, experimentos secretos del gobierno. Una maldición, el fantasma de la mina de uranio. El pueblo de Kalachi se convirtió brevemente en el lugar más misterioso de la Tierra. Teoría tras teoría se propuso y descartó. Contaminación por metales pesados de la mina, análisis de sangre negativos, gas radón subterráneo, niveles normales, histeria colectiva. Los EEG demostraban que los episodios eran eventos neurológicos reales, no psicológicos. Infección bacteriana o viral, no se identificó ningún patógeno. Pruebas militares secretas, sin evidencia. La investigación oficial del gobierno kazajo, dirigida por el Centro Nuclear Nacional, analizó más de 100 variables ambientales. Ninguna se correlacionaba con los episodios de sueño. Los investigadores no estaban más cerca de una respuesta después de un año de pruebas que el primer día. Y luego estaban los animales. Los vecinos reportaban que sus gatos y perros también caían en un sueño profundo inexplicable. El ganado se volvía lento y desorientado. Un agricultor encontró su caballo de pie en el campo, con la cabeza caída al suelo, dormido de pie, algo que los caballos pueden hacer naturalmente, pero este no podía ser despertado durante horas. Los casos animales eran significativos porque descartaban explicaciones psicológicas. Los gatos no tienen histeria colectiva, los perros no leen periódicos sobre enfermedades del sueño. Lo que fuera que ocurriera en Kalachi era ambiental, estaba en el aire, en la tierra o en el agua. Era real y afectaba a todo ser vivo. Los niños fueron evacuados a hospitales en Astana. En la planta pediátrica, la escena era surrealista. Cama tras cama de niños dormidos, cada uno conectado a equipos de monitorización, cada uno en una inconsciencia profunda que se parecía a un sueño apacible. Los padres velaban, sosteniendo la mano de sus hijos, esperando a que despertaran. La mayoría despertaba en 24 o 48 horas, algunos dormían más,
Unos pocos experimentaron varios episodios, se quedaban dormidos, despertaban y volvían a quedarse dormidos en cuestión de días. El miedo de los padres era primario: ¿despertarán mis hijos? ¿Serán los mismos? Algunos no lo fueron. Varios niños mostraron pérdida temporal de memoria tras los episodios. Algunos no reconocían a sus padres durante horas tras despertar. Una niña despertó hablando con una voz que su madre no reconocía. Las familias empezaron a irse. El gobierno kazajo ofreció ayuda para el traslado, apartamentos en la ciudad, gastos de mudanza, fondos de reasentamiento. Para las familias con niños, la elección era simple: quedarse en un pueblo donde tu hijo podría quedarse dormido en la escuela y no despertar en 2 días, o irse. Llegaron los camiones, se cargaron los muebles. Se cerraron las casas por última vez. La población de Kalachi, ya disminuida, empezó a desangrarse. De 600 bajó a 400, luego a 300. Quienes se iban se llevaban la certeza de sobrevivir. Quienes se quedaban tenían que jugársela con el misterio. «Esta es mi casa», dijo una anciana desde su ventana. ¿A dónde iba a ir? Soy demasiado vieja para empezar de nuevo. Si el pueblo duerme, duermo con él. Los apartamentos que dejaban se convirtieron en espacios fantasma. Los muebles retirados, las pertenencias personales embaladas, pero quedaban rastros: rectángulos de papel pintados sin decolorar donde habían colgado fotografías, agujeros de clavo en el yeso, marcas a lápiz de la altura de un niño en el marco de una puerta. Las cortinas se agitaban con corrientes de ventanas que nadie volvería a cerrar. La enfermedad del sueño estaba vaciando Kalachi apartamento por apartamento. El pueblo se convertía en su propio fantasma, y aún así nadie sabía por qué. En invierno, la enfermedad del sueño parecía intensificarse. Los meses más fríos traían más episodios. Kalachi en enero es un lugar brutal: temperaturas bajando a -30, el viento de la estepa atravesando cada grieta del hormigón soviético, la nieve cubriendo el paisaje en un blanco ininterrumpido que borra el horizonte. El pueblo se encogía sobre sí mismo. Salía humo de menos chimeneas ahora. Los apartamentos de las familias que se habían ido estaban oscuros y fríos. Los que quedaban quemaban carbón para calentarse y se vigilaban unos a otros en busca de señales. El miedo era constante. Cualquier momento de sopor, cualquier bostezo, cualquier párpado pesado disparaba la alarma: ¿estoy cansada o me estoy cayendo? La respuesta del gobierno kazajo fue un estudio de frustración burocrática. Se convocaron ruedas de prensa, se formaron comités, el propio primer ministro ordenó una investigación, el Centro Nuclear Nacional desplegó equipos, se consultó a institutos científicos rusos, análisis tras análisis, y tras cada ronda los comunicados oficiales se volvían más cautelosos. La investigación continúa. Se evalúan múltiples hipótesis, animamos a los residentes a mantener la calma. El lenguaje cuidadoso de un gobierno que no tenía respuesta y no estaba seguro de que existiera. Para las familias que se quedaron, las noches eran lo peor. Cada padre de Kalachi se convirtió en vigilante nocturno. Se sentaban junto a la cama de sus hijos, atentos a las señales, la respiración que se volvía demasiado profunda, el sueño que se volvía demasiado quieto, los ojos que no se abrían al llamarlos. La vigilia era agotadora y corrosiva. No se puede vivir en un estado de alarma permanente. No puedes observar a alguien dormir sin preguntarte cada noche si esta es la noche en que no despierta. La enfermedad del sueño no solo se llevaba la conciencia, se llevaba la certeza. Reemplazaba la vida ordinaria por una vigilia ansiosa e interminable en un pueblo al borde de la estepa. Si has llegado hasta aquí, suscríbete al canal, porque te prometo que lo peor aún no ha pasado. En 2015, investigadores del Centro Nuclear Nacional de Kazajistán publicaron sus hallazgos. La respuesta, creían, estaba bajo los pies de Kalachi. Cuando la mina de Krasnogorsk cerró, se apagaron sus bombas de drenaje. El agua subterránea comenzó a subir por los pozos abandonados. Al interactuar con el uranio restante y la materia orgánica de la mina, produjo una reacción química que generaba monóxido de carbono y niveles elevados de hidrocarburos. Estos gases subían por el deteriorado sistema de ventilación de la mina, pozos que nunca habían sido sellados correctamente y se filtraban a la superficie. Los gases eran demasiado diluidos para ser letales, pero estaban lo bastante concentrados en ciertos días de baja presión atmosférica como para causar narcosis, un estado de inconsciencia parecido al sueño profundo. El monóxido de carbono es invisible e inodoro. No puedes verlo, olerlo ni saborearlo.
En concentraciones bajas causa somnolencia, dolor de cabeza y confusión, síntomas fácilmente confundidos con fatiga o enfermedad. En concentraciones más altas causa inconsciencia. En concentraciones pico mata. La gente de Kalachi estaba siendo envenenada lenta e intermitentemente por un gas que venía de la propia tierra, filtrándose por grietas en los cimientos, subiendo por el suelo, acumulándose en sótanos y apartamentos de planta baja cuando la presión atmosférica lo atrapaba cerca de la superficie. No podían olerlo, no podían combatirlo. Y como la exposición era intermitente, dependía de niveles de agua, presión atmosférica y patrones de viento, el envenenamiento iba y venía como una marea. Una marea tóxica de una mina de la Guerra Fría que nadie se había molestado en sellar correctamente. La solución fue tan industrial como el problema. A partir de 2015, el gobierno kazajo empezó a sellar sistemáticamente los pozos de ventilación de la mina, decenas de ellos dispersos por la estepa cerca de Kalachi. Equipos con equipo de protección localizaron cada pozo, cada grieta, cada fractura geológica que pudiera permitir escape de gas. Los pozos se sellaron con hormigón y acero. Se instalaron estaciones de monitorización para detectar concentraciones de monóxido de carbono en tiempo real. Fue un proceso caro y laborioso, y funcionó. Para 2016, los episodios de sueño en Kalachi habían bajado drásticamente. Para 2017, habían cesado casi por completo. No todos aceptaron la explicación oficial. Algunos científicos señalaron que los niveles de monóxido de carbono medidos en los hogares de Kalachi, incluso durante los picos, eran menores que los asociados habitualmente con pérdida de conciencia. Otros apuntaron que los episodios tenían características, las alucinaciones vívidas, la duración prolongada, los casos en animales, que no encajaban a la perfección con la narcosis estándar por monóxido. Y muchos vecinos simplemente no lo creían. Sellaron la mina y nos dijeron que se había acabado, dijo un anciano del pueblo, pero yo he vivido aquí 60 años. Conozco esta tierra. Y sé que lo que pasó aquí no fue solo gas saliendo de una tubería. Algo en la tierra estaba furioso, quizá lo sigue estando. Kalachi hoy es un lugar disminuido. La mitad de su población se ha reubicado, algunos apartamentos están tapiados, la escuela tiene menos niños, la mina sigue sellada, las estaciones de monitorización salpican la estepa alrededor del pueblo, sus sensores olfateando el aire en busca de amenazas invisibles. Los episodios de sueño todavía ocurren, raramente ahora, pero no se han detenido del todo. El pueblo que el mundo llamaba Sleepy o Joe se ha convertido en una nota silenciosa. Un misterio oficialmente resuelto, pero privadamente sin resolver. Un lugar donde la gente eligió quedarse pese a saber que la tierra bajo sus casas quizá nunca esté del todo segura. La estepa de Asia Central lleva aquí milenios. Vio a los escitas, a las hordas mongolas, al Imperio Ruso, a la Unión Soviética. Vio a la mina cavar en su cuerpo y sacar uranio para construir bombas. Vio a los mineros irse y al agua subir. Y vio a un pueblo quedarse dormido. La explicación oficial es monóxido de carbono e hidrocarburos de una mina inundada de la Guerra Fría. Y quizás sea correcta. Quizá el misterio de Kalachi no sea más que química. La interacción de agua, mineral y presión atmosférica produciendo un gas que deja inconscientes a los humanos. Quizá las alucinaciones fueran solo neuronas fallando en cerebros sin oxígeno. Quizá el sueño fuera solo narcosis. Pero ponte en la estepa al atardecer, cuando la hierba se vuelve oro y el cielo sangra naranja y el viento trae el olor de 1000 kilómetros de vacío, y la explicación oficial parece una respuesta pequeña a una pregunta enorme. La tierra bajo Kalachi guarda uranio, sí, y agua, y monóxido de carbono, pero también guarda algo más antiguo, un silencio tan vasto que parece tener peso. Y en ese silencio la gente se queda dormida, como si la propia estepa los estuviera soñando. Si te ha gustado este contenido, suscríbete, no te pierdas las historias que nadie se atreve a contar.